Bienvenidas y bienvenidos desde los estudios de Flaxo Radio en Quito, Ecuador. Esto es El Clima y Nuestros Rumbos, una serie sonora que recorre historias de crisis climática, movilidades humanas y resistencia comunitaria en los Andes. En el episodio anterior viajamos a la Amazonía peruana, a la comunidad de Belén en Iquitos. Allí conocimos cómo las inundaciones y los procesos de reubicación transformaron la vida cotidiana de las familias en Iquitos. En este nuevo capítulo viajamos a Bolivia, al departamento de Oruro, para conocer la historia del pueblo Urumurato y el proceso que atravesaron tras la reducción severa del agua del lago Popó. El lago Popó fue durante siglos el centro de vida del pueblo Urumurato, fuente de alimento y lugar de memoria. En sus aguas se tejían vínculos familiares, prácticas cotidianas y una identidad profundamente ligada al agua. Pero en las últimas décadas, la combinación de sequías prolongadas, contaminación minera y reducción de glaciares debido al cambio climático transformaron este territorio. Esa pérdida implicó la ruptura de su sustento, de sus prácticas y de la memoria colectiva de los Urumurato. En ese sentido, para profundizar en esta historia, hoy conversamos con Alfonso Hinojosa, sociólogo, especialista en migraciones e investigador que ha acompañado de cerca al pueblo Urumurato. Alfonso, muchas gracias por estar aquí y compartir sus hallazgos que son tan urgentes e importantes. En ese sentido, podría partir preguntando, desde tu trabajo con la comunidad, ¿cómo describirías lo que implicó esa transformación del lago para la vida y la identidad del pueblo Urumurato? Bien, muy buenas tardes, Mariel. Un gusto estar acá y comentar la experiencia, el estudio de caso que hemos llevado adelante respecto a la sequía del lago Popó y cómo esto ha influido en las tres comunidades Urumurato que dependían de este lago, ¿no? El lago ya hace más de una década y media, se ha secado, ¿no? Es un hecho incontrastable y que ha tenido un impacto muy fuerte, muy directo y muy profundo en las tres comunidades Urumurato, ¿no? Entre las tres comunidades no se alcanza ni al millar de personas, ¿no? Por eso el pueblo Urumurato está también declarado por el Estado Plurinacional de Bolivia como en alto riesgo de extinción, ¿no? Hay que recordar que los urus son gente, sí, del altiplano, pero que viven básicamente de la pesca. Han desarrollado su historia, su cosmovisión, su cultura en torno al agua. Son considerados como hombres del agua. En ese sentido, el impacto de la sequía del lago Popó, como les decía, ha sido muy profunda y ha generado estrategias pues que tienen que ver con la movilidad poblacional, con la migración de las personas, ¿no? La mayoría de, sobre todo varones, pero también mujeres, se han visto obligados por la necesidad a salir de sus comunidades y buscar trabajo en ciudades intermedias, en pueblos urbanos cercanos y muchas veces en condiciones, o quizá la mayoría de las veces en condiciones altamente desfavorables, ¿no? Gracias, Alfonso. Justo quería mencionar esto de las movilidades y también preguntarte si nos puedes contar un poquito más sobre este proceso, ¿no? ¿Qué cambios se han observado en la forma de la movilidad? ¿Qué estrategias económicas han adoptado las familias después de la transformación que ha sufrido su medio de vida? Claro que sí. Un poco volviendo muy rápidamente a la historia, decíamos que los urus son pobladores del agua. Ellos en el siglo XX, alrededor de 1930, abandonan su hábitat en el lago Popó, en islas flotantes de Totora, para asentarse en la tierra porque ya se empezaban a ver signos de estas sequías, lo cual se ha acrecentado enormemente un siglo después, generando, como comentábamos, el éxodo de estas personas, ¿no? Pero los Urumurato, recién hace unos 40, 50 años atrás, producto de la pesca, tienen un contacto con el mercado interno nacional, podríamos decir, regional, ni siquiera nacional, con el mercado regional, pero era por la venta del pescado. Ese era el nexo que tenían con
entre comillas, llamemos la modernidad, ¿no? Pero a partir de la sequía del lago y con la brusca necesidad que han tenido de abandonar sus comunidades que estaban a orillas del lago Popó, que se secó, han ido, ¿no? Y se están asentando cada vez más en poblaciones cercanas, donde la cultura, las costumbres son muy distintas. Entonces hay una primera y gran dependencia del mercado ahora para la venta de su fuerza de trabajo, que es lo único que tiene, ¿no? Al no tener el lago, al haber perdido el territorio que les daba el sustento a ellos y a su familia, se ven en la obligación, en la necesidad, generan estrategias de migrar hacia otros lados. La mayoría de los lugares donde migran y encuentran trabajo es en las minas, en las cooperativas mineras, ¿no? Ya se podrán imaginar un pescador que ha vivido y tiene toda su cultura y su cosmovisión en torno a navegar y pescar, de pronto trabajando al interior mina. Es algo muy, muy complicado, no solo en términos psicológicos y de subjetividad de estas comunidades y de este pueblo indígena, sino también en términos individuales, en términos de salud, en términos biológicos, ¿no? Tomando en cuenta también la contaminación, los riesgos medioambientales en torno a la minería que rodean a estas comunidades. Y Alfonso, eso de la contaminación, ¿cómo ha ido cambiando el medio, o sea, la relación que ellos tienen con el ecosistema del que han sido parte? Porque tengo entendido que si bien ha habido un retroceso en el agua, en el lago, también una de las afectaciones era la contaminación por la minería. Entonces ellos también entran en este círculo que también los afecta, ¿no? Exacto, tú lo has dicho muy bien, Mariel, es un círculo vicioso, ¿no? La sequía del lago se ha acelerado en lo que llevamos prácticamente de este siglo XXI, se ha acelerado a partir de la presencia fuerte, masiva de la minería. La gran minería que está muy cercana acá en Bolivia a la mayor minera que es Huanuni, ¿no? Pero también en torno a la cuenca del lago Popó se han contabilizado alrededor de 200 cooperativas, algunas pequeñas, algunas medianas, otras grandes, que los desechos de estas minas, de esta explotación minera, termina decantándose en el fondo del lago Popó, ¿no? Que no es el único, ¿no? Hay otras minerías también que están afectando a los ríos, que están afectando al lago Titicaca, etcétera, pero la de mayor afectación ha sido sin duda la del lago Popó. ¿No ve que era el segundo lago más grande después del lago Titicaca en el altiplano andino, ¿no? Y ese lago hoy en día se ha secado, ¿no? Si bien dependiendo los años puede llover, pueden ser años lluviosos y puede retornar algo de agua a determinadas zonas del lago, eso no va a durar muchos meses o no dura muchos meses, ¿no? Eso está condenado a volverse a secar, ¿no? Entonces, estos procesos de desplazamientos, esta afectación, ¿no? Esta crisis climática donde la presencia de la mano del hombre vía minería y vía otro tipo de explotaciones tiene un grado de afectación tan directo sobre poblaciones indígenas es muy alto e irreversible. Por lo que ilustras, esto se da a varios niveles, ¿no? Y a mí me interesa un poco profundizar en esto de la identidad del pueblo Urumurato, porque ellos son una comunidad que es milenaria, es más antigua que los incas, por lo que tengo entendido. Entonces, ¿cuáles fueron los procesos de transformación que ellos están viviendo respecto a su identidad al encontrarse con problemas porque tienen que reubicarse, tienen que ir a otras ciudades a vivir? ¿Cómo ha sido ese proceso para ellos, por un lado? Y por otro lado, eran una
comunidad, una cultura que estaba muy relacionada con el medio ambiente. Tenían aves, peces, y ahora todo eso se ha modificado. Entonces, ¿cuáles son los efectos más importantes, digamos, de esta contaminación, la pérdida de biodiversidad y también de los saberes tradicionales que ellos tenían y que ahora tienen que cambiar? Tienes toda la razón, porque no se trata solo de una pérdida material, biológica, ligada al lago, ligada a los peces, a las aves, a una serie de seres vivos que estaban en torno al lago, sino que eso también tiene una íntima y directa relación con una afectación de orden cultural, pero subjetivo también en las personas, ¿no? Y a la vez subjetivo, no pero, a la vez subjetivo, ¿no? Mariel, estamos hablando que entre estas tres comunidades del lago Popó hay ya una generación, chicos, chicas de 15, 18 años de pronto, que quizá están ya para salir del colegio, etcétera, que nunca han navegado, ¿no ves? Se dice, se decía, lo siguen diciendo hoy en día los urus, hombres y mujeres, que son hombres del lago, son gente del agua, ¿no? Pero es muy triste, es triste esto, Mariel, porque estamos hablando de un pueblo, una cultura que ya ha perdido el lenguaje, ¿no? Lo han perdido, si bien se ha rescatado, etcétera, pero ya no lo hablan, está rescatado en estudios, etcétera, pero no lo hablan, no lo practican. En unos 20, 25 años es altamente probable que sea un recuerdo los Urumurato, ¿no? Insisto, ¿por qué? Porque estas dinámicas que las sintetizamos entre crisis climática, ¿no? Afectación del lago por varios factores más estrategias de movilidad, eh, tienden a acelerar de una manera no solo temporal, sino también con violencia estas transformaciones, ¿no? Y es una violencia que no es de ahora, es una violencia, por ejemplo, que entre grupos étnicos, los urus ya lo sufren respecto a los aymaras, ¿no? Los aymaras, que son la gran mayoría donde se encuentran estas tres comunidades urus, históricamente han maltratado y han subalternizado a los urus. Hoy en día con más fuerza, ¿no? En la medida que estos urus se ven obligados a salir de sus comunidades, ese reducto cultural que tenían en torno al lago que les hacía mantener ritos, ceremonias, culto a la mamacota, por ejemplo, culto a la Pachamama expresada en la feminidad del lago, ¿no? Varios rituales, cultos, etcétera, en torno a eso, se están perdiendo, ¿no? Hace poco se ha hecho uno, pero no con la regularidad, ¿no? Tratan de mantenerlo, pero hay una afectación simbólica, cultural. Te doy un dato para evidenciar cuán fuerte es esto, Mariel, ¿no? Hace más de 10 años no hay festividades comunales que se celebren en estas localidades. No hay fiestas. Obvio, esto tiene que ver con una dimensión económica, ¿no? O la fiesta siempre en el mundo andino ha sido un espacio de compartir, de redistribuir, etcétera. En la medida que no hay esa economía, también se reduce, pero a la vez el no haber fiestas expresa también la pérdida, el olvido, el dejar atrás una serie de elementos donde precisamente la fiesta, en tanto acto social total, como Maus decía, desaparece, ¿no? Así de complicada es la situación del pueblo urumurato.
Sí, creo que la palabra para escribir este caso es complejo. Eso también me hace pensar en varias cosas porque si bien es una realidad bastante negativa, triste ver cómo el pueblo está sufriendo este tipo de consecuencias y que no dependen de ellas sobre todo, también quería ver la parte positiva, ¿no? Cómo estas comunidades están tratando de ver su futuro, alternativas que están surgiendo para sostener la vida dentro de ellos, también sus costumbres, su cultura. Entonces, ¿qué condiciones tú crees que son fundamentales para garantizar los derechos de estas personas y impulsar algún tipo de medida o política pública para protegerlos y proteger su territorio? Tienes toda la razón, no es solo, no es un panorama solo gris o solo o funesto, ¿no? Y aquí es importante destacar el rol que tienen los y las comunarias, vamos a hablar ahorita de las mujeres en específico, en, en darle pelea, en darle lucha, ¿no? Podríamos decir que el anhelo más que los une y que los convoca desde hace muchísimo tiempo a todo el pueblo urumurato es la pelea por la tierra, ¿no? Que es una pelea contra sus vecinos aymaras, ¿no? Que, como decíamos, los excluyen, etcétera, pero donde el Estado, al ser un pueblo tan pequeño frente a los aymaras, no ha tomado recaudos como para garantizarles el acceso a tierra, ¿no? A tierra en torno a sus hábitats, ¿no? Ese es uno de sus grandes peleas y donde siempre está. Pero en esta micropolítica, en este micropoder que como sujetos afectados desarrollan, a mí me gustaría resaltar muchísimo el rol de las mujeres, ¿no? El rol de las mujeres no solo en tanto que son ellas las que se quedan en la mayoría de las veces en las comunidades y sobre las cuales recae la mayor carga laboral, cultural, etcétera, pero también han demostrado y están demostrando ser un pilar fundamental económico, ¿no? De una matriz económica. ¿A partir de qué? A partir de, por ejemplo, la artesanía, ¿no? Y la artesanía que nos podría parecer algo muy simple, que además no existía en la cultura urumurato, es algo mucho más reciente y que responde también a esta estrategia de cómo complementar la economía de las familias, pero en la artesanía que desarrollan las mujeres urumurato está plasmado también la simbología, la cultura, aquello que en los hechos se están perdiendo, pero que están recreando con las manos, tejiendo con las manos para mostrar que siguen siendo gente del agua, que siguen siendo y pensando en la mamacota, ¿no? Entonces, generan toda una serie de artesanías que hace referencia precisamente a esa su relación con el agua, a esa relación hasta sagrada que tenían con el agua, ¿no? Que les permitía vivir de sus recursos, de sus productos, pero que ahora no está y los recrean en la artesanía, ¿no? Entonces, en la artesanía de las asociaciones de mujeres murato, no solo hay un intento que lo hay, que creo que es la base de generar economía para las familias, que es fundamental, sino también de proyectar y mantener, insisto, tejiendo con las manos, con sus manos, eh, aquello que de pronto, producto de la ambición del hombre, ¿no? En su afán de tener más, se les está quitando como territorio. Gracias, Alfonso. Escucharte permite también dimensionar este proceso más allá de los efectos visibles, ¿no? De perder el lago o la migración. Entonces, para cerrar un poco, quería preguntarte si hay algo que no hemos mencionado, que quisieras explicarnos, contarnos, que creas que es importante para entender la historia y este caso, alguna idea, aprendizaje que hayan tenido en el proyecto para que las personas que nos escuchan también entiendan cómo se está dando este proceso de transformación, ¿no? En la comunidad urumurato. Y creo que es muy importante el socializar estos hallazgos, ¿no? El socializarlos más allá de las comunidades con las cuales se trabaja. ¿Por qué? Porque
En el caso específico que nosotros hemos investigado respecto a estas tres comunidades Urumurato, hay una corresponsabilidad de la sociedad, hay una corresponsabilidad del conjunto de la sociedad, yo diría, respecto a cómo han sido y son afectados, no solo ellos, sino muchos otros, sobre todo comunidades marginales, pueblos indígenas vinculados a la tierra, vinculados a los ríos, etcétera, cómo están siendo afectados por estas lógicas que provienen de las ciudades, que provienen de los consumos y de las expectativas de esta población que está en la ciudad. Entonces, socializar esto, creo, en estos ámbitos, creo que es muy importante porque hay que asumir responsabilidad también, no solo ver a esta población, a los urus como pobrecitos, ¿no? Les cayó a ellos la desgracia. No, 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 no. Nosotros somos corresponsables de eso y hay que asumir también cierta participación en la solución de eso, ¿no? Entonces, el socializar, el dar a conocer aquello que de pronto no se lo une en el razonamiento o en el pensar cotidiano, que es el cambio climático, la crisis climática y, por ejemplo, en nuestro caso, los pueblos indígenas, es importante, ¿no? Es importante no pensar que somos o vivimos separados, sino que somos el aleteo de la mariposa que causará estragos más allá. Gracias, Alfonso. Lo que compartes muestra con claridad que la crisis climática es una experiencia de pérdida, de reorganización y de lucha cotidiana de los pueblos indígenas en este caso, ¿no? Y que tenemos también una corresponsabilidad respecto a sus efectos y también respecto a lo que podemos hacer para cambiar eso. Gracias por acompañarnos y gracias por darnos este espacio. A ustedes mi agradecimiento, Mariel. Gracias, Alfonso. Escucharte permite dimensionar este proceso más allá de los efectos visibles. Lo que compartes muestra con claridad que la crisis climática no es solo un fenómeno ambiental, sino una experiencia de pérdida, reorganización y lucha cotidiana para sostener la vida. En el caso Urumurato, la justicia climática se manifiesta en la defensa del agua, en el derecho a existir en el propio territorio y en la búsqueda de reconocimiento frente al abandono institucional. La memoria del lago Popó nos recuerda que la transformación ambiental también es política y que las respuestas no pueden pensarse sin las voces de quienes habitan y defienden esos lugares. De nuevo, muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos y ayudarnos a comprender la dimensión humana y territorial de este proceso. En el próximo episodio viajaremos a Nueva Esperanza, en Guayaquil, Ecuador, donde conoceremos a una población migrante en el Monte Sinaí, en un escenario de deslaves y presiones como la violencia organizada. Este podcast es una producción de Flaxo Ecuador y Flaxo Radio en el marco del proyecto de crisis climática y gobernanza de las movilidades en la región andina, que busca comprender cómo las transformaciones ambientales reconfiguran los territorios y las estrategias comunitarias frente a la crisis climática. Agradecemos a Palmira Chavero en la dirección, a Javier Macas y Angie Mora en la producción. Nos encontramos en el próximo episodio de El clima y nuestros rumbos.